vanguardia vanguardia tecnológica para el procesamiento estéril, ¿sí? Este tema, ¿verdad? Está a cargo del profesor, ingeniero Carlos Vázquez Vera. Es especialista en procesamiento estéril, jefe de centrales de esterilización del Hospital Español. Es ingeniero en ingeniería biónica, ingeniero en biónica, ¿sí? Es presidente de la Asociación Mexicana de Procesamiento Estéril, profesor de la Escuela de Enfermería del Hospital Español La Salle en materia de procesamiento estéril en el curso posttécnico de enfermería, ¿sí? Y bueno, tiene un vasto currículum. El tema que él nos presenta, vanguardia tecnológica para el procesamiento estéril. Carlos, te agradecemos tu presencia, te agradecemos lo que vamos a ver hoy, que es de mucha actualidad. Presten atención y tomen nota, que les puede servir en el examen, ¿eh? De hecho, esta sesión les va a servir mucho para su examen de certificación. Claro que sí, maestra. Bueno, Muchísimas gracias. Carlos, sí, estamos para servirte, ya sabes, somos todo un equipo. Claro que sí. Pues adelante, sí. Claro que sí. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes desde donde nos ven, donde comparten esta noche con nosotros para hablar acerca de la tecnología para el procesamiento estéril. El día de hoy les vamos a compartir unas memorias sobre la forma en la que el procesamiento estéril se concibe ya en un punto más alto, ¿no? Respecto a la calidad, respecto a al cuidado de paciente, respecto a la gestión de riesgos. Entonces, recordando, esta es una diapositiva clásica con la que yo empiezo las charlas, donde recordamos que el procesamiento estéril es una serie de procedimientos que se realizan de manera ordenada, sistemática, en instalaciones, ¿verdad? En una centralización, en instalaciones adecuadas, con equipo especializado y a través de políticas y procedimientos establecidos para brindarle seguridad al proceso, brindar seguridad a los pacientes también, brindar seguridad a los trabajadores que desempeñamos este, este trabajo y también, sobre todo, que sea un trabajo de calidad, porque el hecho de que nosotros estemos detrás de un proceso asistencial como el quirúrgico o como cualquier otro donde tenga que ver el uso de dispositivos médicos estériles, pues nos hace parte de la seguridad, ¿no? Y no solamente hablar de la seguridad respecto al control de las infecciones, sino respecto también a la seguridad que tiene que ver con el éxito de los procedimientos, con reducir la estancia hospitalaria de los pacientes y también reducir los riesgos asociados al proceso. Este tipo de procesos se da en instalaciones específicas, como ya lo comentaba, se da también a través de técnicas y de suministros y de insumos específicos para ello, ¿no? Pasando desde la etapa de limpieza, por ejemplo, hablando de los detergentes grado médico, hablando de lubricantes también grado médico, desinfectantes de alto nivel, desinfectantes de nivel medio según se requiera, dependiendo de las características del dispositivo. En la parte de inspección y empaque, pues hablando de herramientas que nos permitan garantizar dispositivos limpios y seguros y sobre todo verificados en su etapa de funcionamiento. Y el empaque, barrera estéril, grado médico que permita almacenar con seguridad y mantener la esterilidad de nuestro dispositivo ya estéril por bastante tiempo y que esto reduzca el riesgo de una contaminación, un maltrato a los dispositivos. Ya hablando de la etapa de la esterilización, ver pues que existen varias tecnologías que nos dan certeza, nos dan garantía sobre el proceso, pero que cada una de ellas tendrá una aplicación específica dependiendo del tipo de instrumento que se va a esterilizar,
de los materiales de fabricación, de la misma morfología de los dispositivos, que darán o no compatibilidad con los procesos de esterilización y también sabiendo pues que para el almacenamiento, el transporte y el punto de uso pues se requieren aspectos específicos para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues es un proceso bastante complejo. Nosotros estamos acostumbrados en México y en muchos de los países de nuestra América Latina a verlo y a entenderlo como una parte más del hospital, pero ¿qué pasaría si nosotros nos anticipáramos a los riesgos y tomáramos con mayor seriedad desde la mirada del proceso crítico que tiene que ver con la seguridad del paciente, ¿sí? La seguridad del equipo que lo va a procesar también, y ver que no es un proceso sencillo y que también requiere de la implementación de estructuras normativas que a lo mejor no existen en muchos de nuestros países, pero que los países ya más desarrollados, como son los países europeos o los Estados Unidos, ya tienen en cuenta que es un área crítica del hospital y hablando de criticidad, nos referimos a que es un área de tal importancia que si no existiera o si no existe un control estricto y una vigilancia sobre los procesos que se ejecutan aquí, pues los resultados sobre los pacientes y sobre el propio sistema de salud, pues serán muy complejos, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, para el punto de partida de hoy es entender que para poder cambiar la realidad que estamos viviendo, muchos de los hospitales en los que trabajamos en nuestro país y en América Latina, que son países emergentes y que están apenas adquiriendo normativas para este tipo de problemáticas y que también en esa línea de entender que no todos tienen los mismos recursos o acceso a la tecnología disponible, pues nos es un poquito más complicado, ¿no? Pero ¿cuál sería el primer paso para dar, para alcanzar la vanguardia tecnológica y para empezar a entender que es un proceso que tiene que involucrar la calidad y la seguridad del paciente? O sea, el primer paso es entender que tenemos que prevenir antes de estar reparando los riesgos, ¿sí? Tener una cultura de la prevención, una cultura donde seamos proactivos, midamos los riesgos y asumamos esa responsabilidad, nos va a ayudar a la larga, ¿sí? A un futuro, pues definitivamente tener herramientas, instalaciones, equipamiento, procesos que nos permitan hacer las cosas con mayor seguridad. Entonces, la plática, el hablar de la vanguardia es hablar de aquellas centrales que trabajan ya a un nivel de calidad muy alto, que ofrecen dispositivos estériles con los más estrictos estándares de calidad y que son aquellas centrales pues que tienen una normativa específica para poder realizar todos estos procesos de los que hablamos, ¿no? Entonces vamos a partir y les decía en un principio que voy a hablar de unas memorias porque son lugares que hemos visitado, un servidor junto con otros miembros de la asociación, donde hemos podido tomar nota y ver ese contexto normativo, tecnológico, de proceso que hay en otros países muy desarrollados y que quisiéramos, ¿verdad? Que en algún momento fuera la realidad de nuestros países, ¿no? Entonces, partiendo de la idea de que estamos a un buen momento de construir y de hacer que las cosas se hagan cada vez mejor en las centrales de esterilización. De ahí el nombre de nuestra asociación, Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, es decir, para que esto cambie y que esto se convierta en una profesión y que esté reconocida y que se entienda que el trabajo que hacemos no es nada sencillo. Vamos a platicar de la visita que hicimos a algunas centrales. Esta es una central que está en el norte de Francia, en una ciudad que se llama Lille, una ciudad muy al norte que hace frontera con Bélgica y que abastece un complejo hospitalario que son varios hospitales universitarios de diferentes especialidades y que la jefa de esta central, que es una central, por así decirlo, donde se le da servicio a todos los hospitales de ese complejo
y que no necesariamente debe de estar dentro de un hospital cada una de las centrales o subseyes, como le llamamos acá, o como está todavía normado en nuestro país. Es una sola central que realiza el proceso para diferentes y que logísticamente le da una complejidad muy alta. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de cometer un error tiene que ser mínima, ¿no? O sea, el trabajo que ellos realizan es de tal precisión que pueden abastecer, soportar la carga quirúrgica, la carga asistencial que tienen estos hospitales universitarios con una sola central que se va a encargar de procesar, ¿no? Por lo que vemos, perdón, es una central bastante grande respecto a su área. Son aproximadamente 200 metros cuadrados de área que en esa planta arquitectónica de varios niveles, pues vamos a encontrar que hay, por ejemplo, cuarto de máquinas, estaciones de limpieza de carros, descarga de trailers que vengan con carros de transporte, un área específica para el manejo de ropa hospitalaria, el área de preparación, el área de descontaminación de esa misma central, el área de esterilización, los suministros para los autoclaves, ¿no? Todo este cuarto de máquinas que comprende los generadores de vapor, ¿no? Este es el área de descarga. Vemos elementos de seguridad que incorporan extintores, que incorporan también puertas que limitan el acceso y que permiten un control de temperatura y de humedad ambiental, pues para garantizar la menor proliferación de microorganismos, ¿no? Vemos que también esta central cuenta con un sistema de trazabilidad para la descarga del transporte que trae estos elementos contaminados para darle acceso a la central. Dentro del cuarto de máquinas, vean, esto es muy interesante porque al tratarse de una central muy grande que va a abastecer con un nivel importante de cargas de esterilización y de procesamiento de sets quirúrgicos, charolas, etcétera, pues requiere también suministros de tamaño industrial, ¿no? Aquí vemos diferentes tipos de detergentes enzimáticos, grado médico de manufactura francesa, que se van a utilizar para poder alimentar estas máquinas termodesinfectadoras. Ahorita van a ver por qué el tamaño de estos contenedores que son muy, muy grandes. Tenemos aquí detergentes de multienzimáticos y vemos también que hay algo interesante en este producto, que es que por normativa internacional ya tienen el sistema armonizado de pictogramas para sustancias químicas peligrosas. Es algo que también dentro de la normativa nacional ya se exige para los productos que vamos a trabajar, que sean del orden químico y peligroso dentro de las centrales de esterilización, ¿no? Entonces, de esta manera catalogamos como corrosivo el detergente que está transportándose en este contenedor. Este otro contenedor tendrá otras propiedades, ¿verdad? Y también existen otros productos que pudieran ser neutralizantes, que pudieran ser también algunos aditivos que se utilizan para la lubricación, quizás de los dispositivos médicos durante las etapas de lavado. Esta tecnología de detergentes enzimáticos, de uso de lavadoras termodesinfectadoras, lo que provee al proceso es mayor seguridad, garantía sobre el proceso de limpieza y que estamos utilizando productos que están comprobados, validados para utilizarse con dispositivos médicos y que bajo un buen proceso de lavado, pues no tendrían por qué generar ningún daño sobre los pacientes, ¿no? Y también incorporamos otro elemento de seguridad al tratarse de un almacén, un cuarto de máquinas que contiene productos químicos peligrosos, bueno, pues tener siempre un lavaojos y una regadera por cualquier caso de exposición accidental a las sustancias químicas, ¿no? Ya veíamos que todos los productos químicos están etiquetados bajo los pictogramas del sistema armonizado de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Esta es otra área de prelavado. Vemos también que se repiten detergentes grado médicos. Lo vemos aquí en la parte de abajo. Voy a tratar de seleccionarlo con alguna herramienta para que ustedes lo puedan ver con mayor facilidad. ¿Dónde está? Bueno, aquí están en la parte de abajo. Vemos también otros elementos como son aire grado médico, como son también estas llaves o
herramientas para el lavado y el enjuague y poder hacer aproximaciones evitando salpicaduras en estas tarjas profundas, ¿sí? Un sistema para también poder contener la humedad después del proceso de prelavado, ¿no? Porque esto solamente va a ser para hacer algún enjuague, un prelavado de los dispositivos médicos que contengan bastante carga orgánica y que tengamos que retirar tengamos que retirar antes del proceso de limpieza, ya sea ultrasónica o termodesinfección que se le va a dar, ¿no? A este material. Entonces aquí vemos el área de preparación, tenemos el área de carga para las lavadoras automáticas, lo vamos a ver del lado derecho de este lugar, de esta sección de la central. Vemos aquí algunas cajas para poder efectuar secado con aire comprimido de algunos dispositivos canulados que pudieran tener remanentes y el sistema de trazabilidad para poder registrar todo lo que ingresa, de dónde proviene los dispositivos médicos para que no existan errores en la traza de los dispositivos, ¿no? Vean los carros de transporte con sus etiquetas, con códigos también Data Matrix para poder alimentar este sistema de trazabilidad e incorporan elementos de seguridad para evitar que sean abiertos y que haya una contaminación cruzada dentro de las áreas o alrededor de las áreas. Estas son las lavadoras termosinfectadoras de esta central. Vean el volumen de producción que puede llegar a tener esta central, ¿sí? Son 10 lavadoras automáticas que están trabajando para poder garantizar esta producción y a la descarga de estas lavadoras, bueno, pues tenemos el área de preparación de insumos que abastece esta banda transportadora, que es una banda que funciona con aire comprimido para poder pasar los materiales hacia el área de preparación y el área de preparación muy grande con una plantilla operativa bastante grande que tendrá las tareas de inspeccionar el instrumental, lo hacen a través de lupas, utilizan algunos elementos o dispositivos o productos para poder verificar el funcionamiento de los dispositivos médicos, instrumentos de corte, de hemostasia, separadores, diferentes materiales de empaque. Y esta central tenía la particularidad que la mayor cantidad, no es cierto, esta no, la otra central que vamos a hablar más adelante, tenía la particularidad que utilizaba contenedores puros contenedores rígidos para la envoltura de la mayoría de los sets quirúrgicos, ¿no? Hay algunas que prefieren el embalaje suave y hay otras que prefieren el embalaje rígido, ¿no? Entonces aquí vemos que son cestas donde ensamblan, donde tienen un sistema de trazabilidad digital que permite, entre otras cosas, mantener el inventario completo, ordenado de los instrumentos quirúrgicos y además trazar el uso de los dispositivos médicos con los pacientes, es decir, mantener la trazabilidad de producto estéril en la línea de producción y también conocer el uso, ¿sí? Y también trazar algunas cuestiones de calidad como el desempeño de los dispositivos médicos, si requieren o no mantenimiento, si ya no son funcionales, etcétera. Pues el sistema es capaz de reconocer y vemos aquí las herramientas que se tienen para poder garantizar la limpieza y también la funcionalidad, es decir, que no estén sucios, que no estén oxidados, que no estén rotos, que no estén manchados, que no tengan restos de humedad o detergentes, se evalúan de manera visual para poder prepararse. De este lado vemos otra máquina que permite tener el grabado láser de los materiales y poder controlar a través de estos códigos Data Matrix el inventario, que estén completas las charolas y que no vaya ningún set incompleto. Esto tiene una justificación eh, bastante fuerte. El que no vaya un equipo completo pone en riesgo al paciente también, porque si no se tiene el dispositivo necesario para afrontar el tiempo quirúrgico del cual se está trabajando o para poder, no sé, imagínense una hemorragia o alguna etapa crítica del acto quirúrgico, pues el no tener el dispositivo apropiado va a poner en riesgo alargar los tiempos de anestesia, inclusive elevar el riesgo de control de adquirir una infección, suministrar antibióticos, etcétera, ¿no?
Vemos tecnologías también para la esterilización en baja temperatura. Estos esterilizadores de peróxido de hidrógeno, de peróxido de hidrógeno y por plasma de peróxido de hidrógeno, eh, tienen un bajo nivel de uso en este tipo de centrales porque la mayoría de los dispositivos médicos tolera la esterilización por vapor, pero aún así, esta otra herramienta les permite procesar aquellos dispositivos que sean termosensibles o que bajo la indicación de fabricante se tengan que esterilizar en un método de baja temperatura, como lo son las ópticas del sistema robótico Da Vinci y algunos otros dispositivos médicos que requieran por especificación técnica procesarse en esterilizadores de baja temperatura. Este es el área de preparación. Vemos la diferente tecnología de insumos que tienen, bolsas grado médico de diferentes tamaños, rollos, pouches, selladoras, sistemas de trazabilidad, ¿no? Para poder llevar a cabo el procesamiento de los grandes volúmenes de producción. Y este es la tecnología. Utilizan polipropileno, que puede ser polipropileno que tenga doble capa, ¿sí? O también papel crepado, grado médico también, y se sellan a través de esta cinta testigo. También hay algunos paquetes que se sellan en bolsa, grado médico, y esto va a depender del peso del paquete, del contenido del paquete, del sistema de esterilización, y como pueden ver, aquí hay están separados o seccionados por el área a la que corresponde cada uno de los sets o de las configuraciones que se van a esterilizar y poder tener esta logística de recepción y entrega. La verdad es que era una central muy bonita, era una central que daba vista al exterior a unos jardines. Vemos aquí las herramientas para el sellado de materiales adicionales y afuera pues veíamos los jardines. Entonces la sensación de estar encerrado, bueno, pues ya no es como la de un hospital, ¿no? Donde puede ser que sea mucho o un poquito más difícil tener acceso al exterior, ¿no? Y por estas otras imágenes nos muestran los generadores de vapor para los autoclaves, la línea de autoclaves. Había un generador por cada autoclave. Aquí vemos el generador número 1, el generador número 5, y esta es la línea de procesamiento para esterilización en vapor. Son 6 autoclaves de vapor que van a trabajar con ciclos extendidos de 134, 135 minutos, 135 grados, perdón, 18 minutos de exposición, porque bajo los estándares de ese país, que es Francia, el ciclo mínimo, el tiempo mínimo de exposición sería de 18 minutos a 135 grados centígrados. Entonces, lo que les decía es que la mayoría de los dispositivos que se ocupan allá por normativa, pues están diseñados para deber esterilizarse en sistema de vapor. Este otro sistema que vemos aquí era un robot que se encargaba de hacer la descarga de los autoclaves, poder asegurar en una posición para poder acomodar en los carros de traslado que ya veíamos previamente. Y este robot lo que hacía es que entraba hacia el autoclave, lo descargaba y tenía estas ayudas para poderse posicionar en el sitio apropiado, estos rieles, y esta actividad estuviera delegada a la manipulación del robot, ¿no? Entendiendo también que son países que escasea la mano de obra y tienen estas alternativas robotizadas para poder solventar esas situaciones, ¿no? Esta es otra central de esterilización que está en el norte de Austria, está en una región que se llama Constanza, y abastece a 3 hospitales pequeños, 3 hospitales, no sé, a lo mejor de 100 camas cada hospital, no son hospitales muy grandes, y que tiene la misma logística. Es una centralización de, de varios hospitales en una sola central. Se ejecutan los procesos. Esas son imágenes, por ejemplo, del vestidor, donde se quitaban los zapatos, los colocaban aquí y tomaban sus crocs y andaban en crocs adentro de la central. Y bueno, aquí vemos también cosas importantes que tienen que ver con la tecnología. Bueno, pues los acabados de los pasillos, ¿no? Son pasillos que tienen acabados en los pisos, ¿sí? Bastante amables, bastante amigables para poder caminar y también para poder tener un control de infecciones y controles de la limpieza con productos desinfectantes, y que los pisos no se maltraten y que sean efectivos estos productos, ¿no? Vemos aquí también que se repite el mismo acabado del piso
en toda la central, no importaba si eran en los vestidores o afuera, el acabado era el mismo. Vemos también que tenemos lavadoras para carros de transporte. Estas lavadoras son lavadoras muy grandes y aquí colocaban el carro completo de transporte, lo lavaban y lo desinfectaban. Vemos también que esta central pues incorpora lavadoras automáticas termodesinfectadoras, ¿sí? Porque también, a pesar de que son hospitales pequeños, el volumen de producción que tiene esta central es muy grande. Esta incorpora otro sistema de trazabilidad, uno de los más completos que existen, ¿sí? Y esta tecnología lo que permite es, de igual forma, llevar el control de inventario, trazar algunas etapas dentro de la línea de producción, tener estadísticas, datos duros, volúmenes de producción, volúmenes de esterilización, uso de las charolas, ¿no? Y eso nos permite, pues, poder gestionar con mayor seguridad lo que son los mantenimientos de instrumental, que eso es importantísimo para la seguridad del paciente, tener dispositivos médicos que estén funcionando al 100%, que tengamos alguna forma de identificarlos y que sepamos que el desempeño que van a tener dentro del procedimiento quirúrgico, pues va a ser óptimo, ¿no? Otra de las ventajas del sistema de trazabilidad y del llevarlo de manera digital es que pues tenemos un control estricto sobre el inventario. La cantidad de instrumentos que pudieran llegar a perderse con un sistema de control digital de estas características es mucho menor a las que se pudieran extraviar, de tal forma que si llegara a haber objetos que quedan en cavidad, es mucho más fácil identificar ese riesgo teniendo un control de este tipo que haciéndolo de forma manual, ¿no? Y vemos también diferentes insumos, alcohol, aceite grado médico, aceite de parafina, para diferentes tipos de instrumentos, para verificar también, vemos lupas de 3 aumentos, unas estaciones de trabajo con luz, ¿sí? Porque también esto, el tener un confort apropiado, vean la comodidad con la que trabajan, pues son jornadas muy largas, son personas que se dedican a estar en su estación de trabajo todo el tiempo y que aseguran que todo lo que llegue a ellos lo van a terminar en su turno y van a tener un trabajo muy repetitivo y por lo tanto van a estar dedicados a esa actividad, ¿no? Entonces, la comodidad, el confort visual, la cantidad de luz, los lúmenes que tengan estas lámparas, estas mesas de trabajo es muy importante, pues para que este trabajo se lleve con la mayor eficiencia posible, ¿no? Y vemos que también otro elemento importantísimo de la seguridad es la reposición de piezas o de instrumentos que ya están. Ahí está, vemos a David y a un servidor que fuimos a esa visita. Vemos refacciones para reponer tornillos, válvulas, conectores, em, instrumentos completos, instrumentos sobre todo de corte, que son los primeros que se detecta que no tienen un buen funcionamiento porque ya no alcanzan ya no se alcanza a hacer una disección del tejido y eso es de lo primero que se van a quejar los cirujanos, ¿verdad? Y vemos también todo el stock de instrumentos para poder reponer y que ninguna charola, ninguna configuración de instrumental se quede parada o se quede sin un instrumento esencial que pueda poner en riesgo el desarrollo o la seguridad del acto quirúrgico, ¿no? Entonces, es prevenir nuevamente que vaya a pasar alguna situación que pueda mermar la calidad de la atención a nuestros pacientes. Y lo que les comentaba, es una central que tiene como uso prioritario por la manera en la que trabaja el uso de contenedores rígidos y esto le permite varias cosas. Tener la preservación de los instrumentos sin que se maltraten, sin estar encimando unos con otros. También lo que le permite es tener un mayor control a través de etiquetas de colores para poderlos diferenciar. Nuevamente vemos etiquetas con códigos de barras, algunos elementos para la trazabilidad. Vemos también empaques suaves y vemos también que están esterilizando instrumentos nuevos sin envolver porque lo que están haciendo aquí es generar la capa de pasivado, es decir, este óxido de cromo 3 que se genera sobre el acero quirúrgico para poder tener un acero más resistente a la corrosión, ¿no? Entonces son realmente procesos de muy alta calidad. Como pueden ver, los insumos, los materiales, los equipos son de primer mundo, de primera línea, son materiales premium
Vemos acá que se ejecutaban también algunas pruebas con indicadores químicos tipo 6 Helix, y también los textiles, algunos textiles que se procesaban allí, como batas, secados, campos textiles, pues también contaban con elementos para incorporarse al sistema de trazabilidad. ¿Por qué? Porque los textiles, pues sabemos que tienen una vida útil y que debemos de controlar y limitar el número de usos y exposiciones al método de esterilización, porque el desgaste que puedan tener las fibras puede comprometer la seguridad del proceso, ¿no? La seguridad respecto al control de infecciones, y también, pues, de que estos campos o estos materiales, pues, se desempeñen de manera apropiada, no suelten pelusa, no se vayan a romper, etcétera, ¿no? Este es otro hospital, un hospital chiquito que está en el norte en el sur de Bélgica, está en una ciudad que se llama Amberes. Es un hospital vamos a llamarlo así, de segundo nivel, que atiende, en su gran mayoría, pacientes adultos mayores, y vemos que la infraestructura hospitalaria se toma muy en serio en esos países. Vean cómo esta infraestructura para la etapa de descontaminación es muy robusta, y tenemos al alcance diferentes elementos que podemos distinguir, que son esenciales para llevar un proceso seguro. Vean estas mamparas para evitar salpicaduras al personal operativo. Vemos nuevamente estas mangueras, o ¿cómo se le llaman? Estas mezcladoras de agua que permiten acercar la llave del agua a lo más profundo de la tarja, y estas tarjas incorporan a su vez una lavadora ultrasónica, aire comprimido o chorros de agua también para los instrumentos canulados, de tal forma que la limpieza de los dispositivos médicos también es considerada la parte esencial para garantizar un proceso posterior y seguro del manejo de los dispositivos médicos. ¿No? Vemos aquí que el sistema de trazabilidad que ellos tienen incorpora una báscula, ¿sí? Aquí la vemos, una báscula que permite pesar los sets y poder distinguir si están completos, incompletos, e inclusive predecir en algún momento dado, por el peso que de más o de menos que pudiera tener este set, qué instrumento estaría sobrando o faltando, ¿no? Entonces, algo bastante interesante, que por el tiempo que se dedica a esta actividad, lo hace más efectivo, es decir, nos damos cuenta con una inmediatez, sin perder tanto tiempo en la recepción y conteo, porque si ustedes se fijan, no hay nadie entregando, son cajas que vienen cerradas. Aquí la confianza es muy amplia, son cajas que vienen cerradas desde el bloque quirúrgico, se entregan y se desensamblan en las centrales de esterilización, y alguien que está asignado en la central lo cuenta, lo pesa, lo acomoda, alimenta el sistema de trazabilidad, y bueno, después de esto viene la etapa de lavado en unas lavadoras termodesinfectadoras, ¿no? Lavadoras también que van a generar un proceso de lavado con detergentes enzimáticos, lubricantes, algunos elementos de limpieza o desincrustantes también, de minerales que puedan tener, o de óxido que puedan tener los instrumentos. Y esta central también tenía su propio grabador de códigos Data Matrix para este lector de códigos de su sistema de trazabilidad que tenían, y esta era la persona que asignaba los códigos, era el jefe de la central, y esta es la máquina con la que se hacen los grabados en diferentes materiales que pueden ser cerámicos, plásticos, metales, algunos polímeros. Y bueno, aquí vemos otra fotografía de las lavadoras, vemos el área de preparación. Vean esta silla que tenemos acá, vean los materiales de empaque. Esta es una silla o un banco que te permite estar sentado y que te permite estar parado a la vez, porque tiene la forma de una silla de montar, y que eso ayuda a que pueda haber más confort al momento de tener jornadas largas. Otra vez volvemos al tema de que la mano de obra, el recurso es muy limitado para este tipo de trabajos en aquellos países. Vemos también que era una central muy bonita, hospitalaria, que daba con luz a los jardines. El mantener ambientes agradables de trabajo, pues también es importante para ellos, porque son jornadas muy largas, ¿no? Para ellos y para todos, ¿no? Teníamos aquí a la persona que estaba preparando los sets. Aquí vemos un set de maxilofacial,
Vemos que tiene aquí su lámpara de 3 aumentos, su lector de data matrix, su sistema de trazabilidad, y al fondo vemos una banda transportadora, porque cuando ella ya revisaba, acomodaba el set, colocaba el indicador químico, lo pasaba a su compañera que estaba en otra parte de la misma central de esterilización para que hiciera el procedimiento de envoltura con polipropileno. Los materiales de embalaje son todos materiales grado médico, que pueden ser pouches de papel grado médico, Tyvek, polipropileno, ¿sí? Y contenedores rígidos. Ya los textiles no se utilizan para este tipo de centrales en Europa. En Estados Unidos todavía se acepta el uso de textil, en México se acepta el uso de textil todavía, pero sabemos pues que es algo que no es correcto porque no cumple con las características de un producto grado médico y que lo que estamos fabricando, procesando en las centrales son productos sanitarios, ¿sí? Y bueno, aquí era una central más pequeña, tenían solamente 2 autoclaves de 600 litros de capacidad, autoclaves bastante grandes, considerables. Y bueno, este es el acomodo de una carga donde procesaban algunas configuraciones de instrumentos laparoscópicos, instrumentos generales, charolas y material utilitario. Algo sumamente interesante, bueno, vean la descarga de los autoclaves. También se auxiliaban con algunos robots que apoyaban a la descarga, esto también por seguridad y ergonomía de los trabajadores. Y vemos la liberación de producto con las etiquetas, su sistema de trazabilidad también. Y este es el almacén de insumos estériles. Es una máquina Cardex, es una máquina que es un anaquel móvil que tiene varios niveles en varios pisos del hospital, 2 o 3 pisos, y que esto es un carrusel que va girando y la enfermera quirúrgica o quien surtía los instrumentos para los procedimientos quirúrgicos programaba en esta máquina su pedido, su comanda y la máquina en automático le colocaba en estos foquitos que vemos aquí abajo la posición del set que necesitaba o que estaba programado para que lo cogiera y lo tomara y se lo llevara al quirófano. Es decir, no hay un almacenista, esto es una especie de autoservicio y nuevamente las razones son por la escasez de personal, ¿no? Y la vanguardia tecnológica pues tiene una razón de ser, que hay menos personal, los procedimientos son muy controlados por lo mismo, ¿no? Porque igual el manipular este material y que haya el riesgo de contaminación es entrar a una línea de producción sumamente robusta, con muchos controles, con mucho aseguramiento del proceso, y lo hace bastante, bastante complejo. Y esta es la última visita que hicimos, esto fue en octubre del año pasado, fuimos a esta central que está en Bélgica, está al norte de Bruselas, en un pueblo, se llama Gesasiekenhuis, y esta central tenía la particularidad que era un centro de procesamiento tercerizado. Abastecía algunos hospitales de la región, pero pues también si alguien quería, médicos sobre todo, querían esterilizar sus materiales en un ambiente centralizado y de carácter industrial, pues lo podrían hacer en esta planta, ¿no? Aquí vemos a Joseph, que es la persona que diseñó el proyecto para esta planta, que fue la persona que nos dio el recorrido, y es una planta bastante compleja que está adentro de una nave industrial en este lugar, y bueno, pues los accesos hacia la planta. Vemos algo que es también muy interesante, es el color de los pisos corresponde al color de la normativa que ellos tienen para denominar las áreas, ¿no? Área roja, área azul y área verde, ¿no? Entonces, lo que vendría siendo para nosotros el área blanca, el área negra y el área gris, ¿no? O sea, también en aquellos lugares, pues, existen normativas para regular todo esto y los materiales de los acabados de los pisos pues, también son bastante peculiares, interesantes. Esta es una vista desde afuera, desde un ventanal que daba hacia la central de esterilización y vemos que tenemos elementos tecnológicos como el sistema de trazabilidad, lavadoras automáticas, ¿sí? Vemos estaciones de trabajo con lavadoras ultrasónicas. Vemos aquí una lavadora con tarja de enjuague y 2 lavadoras ultrasónicas también. Vemos al fondo el personal que estaba trabajando durante ese turno, carros de transporte, también para grado médico para evitar contaminación cruzada.
Vemos aquí a las personas que estaban desempeñando las tareas de limpieza, asegurando con igual diferentes productos grado médico, con técnicas de lavado ultrasónico o termodesinfección. Vemos también que incorporan alguna serie de tecnologías, como son estos guantes de resistencia contra químicos peligrosos, algunos delantales de plástico, pues porque van a utilizar o van a estar en contacto contra instrumentos, con instrumentos que están contaminados. Entonces, la protección de las manos y de las salpicaduras es sumamente importante para esta tarea, ¿no? Entonces tenemos acá las lavadoras, el área de carga de lavadoras, estamos todavía dentro del área roja. El área de carga de las lavadoras, que es una tecnología francesa, y hacia el fondo, la descarga. Bueno, esta también es una zona de inspección dentro del área roja, dentro del área de descontaminación. Y saliendo del área de descontaminación, tenemos un pequeño almacén también, que no es de suministros estériles, pero sí es de refacciones y de material de reposición. Entonces, aquí tenían mucho material que ya estaba para revisarse por el área de ingeniería, que estaba para mandarse a mantenimiento, para mandarse a ajuste, y este Cardex o esta anaquel también servía para estar cambiando o tomando refacciones para poderlas colocar en los instrumentos, ¿no? Y vemos aquí el área también tiene un láser para grabar en esa misma área de mantenimiento, donde separaban lo que estaba en circulación de lo que no, pues cestas, canastillas, contenedores, materiales de reposición, charolas y la grabadora láser. Y como pueden ver, el material que ellos escogieron para la preparación o la envoltura de esos materiales, pues son el polipropileno, ¿no? Que nos comentaban que, pues, el uso de contenedores no les resultaba a ellos, muy efectivo porque pues el riesgo de maltratarse en el transporte es un riesgo mayor al manejarse en un ambiente hospitalario controlado. Entonces, lo que hacían era tener únicamente material suave que permitía que, aunque se maltrataran las cestas, pues el contenedor no se maltrataba y no perdía la funcionalidad, ¿no? Entonces, era una explicación que ellos nos dieron del por qué no usar contenedores y utilizar esta tecnología de embalaje. Entonces, vean el área, impresionante, vean arriba la tecnología del aire acondicionado, sistemas de extracción y de inyección de aire acondicionado que permitían tener esta área dentro de parámetros ambientales controlados, ¿sí? Tenemos aquí también tecnologías para baja temperatura. Vemos del lado izquierdo formaldehído. Vemos al centro peróxido plasma de peróxido de hidrógeno de una tecnología de última generación. Vemos también incubadoras para el monitoreo biológico de los ciclos de peróxido de hidrógeno. Y vemos las estaciones de trabajo ya más a detalle que cuentan con la lupa, que vemos el sistema Belintra. Vemos también aquí las selladoras térmicas, ¿sí? Y del otro lado, en la parte izquierda, tenemos los autoclaves. Vemos arriba una red de Wi-Fi, una antena de Wi-Fi que abastecía el sistema de trazabilidad inalámbrico que tenía esta central. Todas las computadoras se enlazaban hacia el ruteador y estaban intercomunicadas junto con las computadoras dedicadas a los procesos de los sistemas de esterilización y limpieza, pero también en las estaciones de trabajo para el control del inventario de cada uno de los sets. Aquí vemos también otros esterilizadores de vapor, ¿sí? Que estaban en esta central de esterilización. Ahí vemos a Jesse, que está aquí inspeccionando un instrumento de cirugía robótica. Y tenemos selladoras térmicas, tenemos la computadora para el sistema de trazabilidad, el lector de Data Matrix. Al fondo vemos materiales de envoltura para esta área de sellado, bolsas para la clasificación de los desechos o residuos que pudieran generarse en esta área, que igual está normado. Materiales de embalaje, vemos arriba lubricantes, vemos algunos materiales también de protección que van en las charolas para evitar exceso de humedad en la parte de arriba, etiquetas. Entonces, insumos, grado médico, específicos, especiales para cada una etapa del proceso. Y aquí lo que estamos viendo son pruebas Bouillon-Dicke, ¿sí? O PCDs
que se utilizan para evaluar el desempeño de los diferentes ciclos en cada uno de los esterilizadores. Son pruebas electrónicas que toman la información de la gráfica de los ciclos, presión, temperatura, tiempos de exposición, y que nos permiten de manera electrónica evaluar el desempeño de esos programas, hacerlo de manera rutinaria, porque normativamente lo que hacen ellos es la liberación paramétrica, es decir, tener a punto los instrumentos de medición de cada uno de los sistemas de esterilización que utilicen y poderlo almacenar de manera digital. Aunque todavía para algunos protocolos, sobre todo liberación de implantes, vemos que utilizaban indicadores biológicos, ¿sí? Indicadores biológicos súper rápidos que documentaban en bitácoras porque estaban haciendo el protocolo para la liberación de dispositivos implantables. ¿Quieres saludar? ¿No te ves? No, no, Bueno, no ya no. importa. Bueno, está Jessie aquí. Buenas tardes. Está Jessie aquí conmigo, pero no se ve por el filtro. Pero bueno, entonces, el área de descarga de autoclaves, que ya era un área, como pueden ver, no conduce a un almacén como las otras centrales, sino un área de despacho hacia el sistema o medio de transporte, porque aquí de lo que se trataba es de una vez que se descargaban las autoclaves, se cargaban los carros y todo eso se despachaba por esta puerta que está al fondo hacia un carro que ya había recibido una etapa de limpieza y desinfección de la caja de carga y se mandaba de inmediato en ese momento hacia al hospital donde se iba a entregar el material ya esterilizado. Entonces, nuevamente vemos acabados, vemos sistemas de aire acondicionado, vemos los autoclaves, vemos elementos de seguridad contra incendios, etcétera, ¿no? Cajas de transporte, carros de seguridad para residuos biológicos y para mantener la esterilidad de la carga. Vemos cómo aquí están perfectamente acomodaditos, muy bien presentados los materiales y que ya estaban etiquetados para despacharse a los servicios hospitalarios correspondientes. Vemos aquí abajo una rejilla de extracción y sistema de inyección de aire acondicionado clase C que está en la parte de arriba y una extractora en la parte de abajo para garantizar el flujo de aire, los intercambios de aire que tiene que tener esta central. Y bueno, ahí vemos a la persona de aseguramiento de calidad que está revisando parámetros de la máquina. Y bueno, pues no todo puede ser perfecto, ¿verdad? Aquí vemos una cámara de esterilización bastante sucia de esa central. No supimos por qué la tenían en esas condiciones, pero bueno, no nos sorprende, no nos espanta, no nos cae extraño, pero sí no, es algo que no esperas ver en un proceso de calidad tan alto como el que estábamos viendo, ¿no? Ahí estamos las personas que fuimos a la visita por parte de Amexpe y por parte del recorrido que nos dieron esa central. Y bueno, este es una central de esterilización industrial donde están haciendo la preparación de textiles. Vean cómo la mano de obra que se necesita y todos los procesos, la verificación que hacen a los materiales textiles con estas tintas, con estos líquidos que tienen aquí arriba y con esta mesa de luz que se tienen que verificar que no haya rasgaduras ni, ni jaladuras en el textil, pues es muy importante, ¿no? Para este proceso industrializado de los textiles. Y al final vamos a ver un video que creo que ya lo he puesto en otras presentaciones que tiene que ver con cómo cómo la tecnología está pues tomando auge en los procesos de esterilización y que aunque todavía al día de hoy no están sustituibles los recursos humanos, los países desarrollados como los que veíamos hace un momento ya apuntan a algunas herramientas de este tipo para satisfacer la demanda operativa por la poca capacidad de mano de obra que tienen allá. Es una máquina que está envolviendo, la máquina robotizada.
Pero obviamente el robot está programado a una velocidad. Nos mencionan que se oye mucho ruido, que no Sí, se estoy escucha abriendo bien. porque es el video original, el audio original del video. Es el audio original, para que aclares, sí, así es. Pero el robot está programado a hacerlo de manera lenta, que podría hacerlo más rápido, ¿verdad? Y bueno, al final se trata de que, pues este proceso, hay muchas cosas todavía que mejorar. Existe un componente importante que es el recurso humano, que somos nosotros los que trabajamos en las centrales. Existen todavía muchas cosas en las que tenemos que replantearnos para alcanzar un nivel de calidad como el que veíamos. No sabemos la realidad de nuestros hospitales, las condiciones, el, la falta de un perfil de puestos para, primeramente, pues poder garantizar un proceso apropiado, otro perfil de puestos para la gestión de estas centrales que tenga una especialización profunda en la tecnología, en la validación de procesos, en la garantía de calidad también, y posteriormente empezar a entender que no todo es la tecnología, sino que realmente lo que hace que estos procesos tengan una alta calidad es el componente humano. Ahí vemos a mis compañeros de la central de esterilización aquí en el hospital, que bueno, pues sin ellos, sin su participación, sin su trabajo, la dedicación que le ponen, pues las cosas no se harían como se hacen, ¿no? Y no tendremos los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, el cambio hacia una vanguardia tecnológica inicia con el cambio de mentalidad y con la proactividad, es decir, empezar a prevenir y después controlar riesgos antes de estar resolviendo ya problemas que vamos a tener por malas decisiones, falta de infraestructura, incompetencia en los procesos, malas gestiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas algunas referencias que pueden tener para de lo que vimos hace un ratito. Y mis datos, tenemos el código QR de la página de Facebook de la asociación. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Tenemos ahí varios información de eventos, sobre todo de carácter científico y tecnológico para ustedes, para que profundicen en todo esto. Mi teléfono con WhatsApp y mi correo electrónico, donde con todo gusto los puedo atender. Y bueno, espero que esta plática, esta conversación haya sido de su agrado y quedo a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, maestra. Carlos, como siempre, excelente. Excelente e impactante e impresionante. Ver estas centrales de esterilización, ¿sí? Nos permiten tener un panorama más amplio y, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no buscar? No pueden ser tan parecidas, pero sí buscar, ¿verdad? El que tengan esa calidad, o al menos acercarse lo más posible a esa calidad. Tienes muchas felicitaciones, Pues bastantes gracias felicitaciones. por sus palabras. Sí, como dices, bueno, pues el ver que en otros países se le da la importancia al proceso y que existen alternativas que a lo mejor no necesariamente debemos de tener una central adentro de un hospital, sino que el buen manejo de producto estéril, la buena práctica, la normativa sobre otras características de la seguridad del paciente y el control de las infecciones, pues permita tener una central tercerizada, ¿no? Externa, que tal vez baje los costos de infraestructura para un hospital, porque toda esta infraestructura que tenemos al día de hoy en los hospitales es muy costosa.
hace el proceso costoso. Otra de las razones de que ellos tercericen es la escasez de mano de obra. O sea, al no tener tanta disponibilidad de técnicos que trabajen en las centrales, pues los hospitales optan por tener una central que viene un servicio tercerizado, ¿sí? El proceso es más controlado, es uniforme, centralizado, repetitible, se puede validar, ¿no? Y la gente que lo hace, pues es la gente que está dedicada a ese proceso y no anda rotando por todo el hospital. Entonces, yo creo que son filosofías diferentes. También han sido necesidades por el histórico que han tenido estos países, por la forma en la que viven, la, la, las mismas características de su población, pues que los han llevado a esta toma de decisiones, ¿no? El contexto de nuestro país es otro. Nosotros todavía nos regimos por una normativa que pues no se ha actualizado, no ha volteado a mirar esta necesidad, ¿no? De intervenir en estos procesos y hacerlos de mayor calidad, de exigir una mayor calidad. Y bueno, pues también en la parte profesional se ha quedado un poquito sesgado esto, ¿no? Bueno, un muchito. Pero, pero ¿sabes qué, Carlos? Está haciendo algo importante ahorita. Están volteando a vernos y a ver las centrales de esterilización. Hay mucho interés. O sea, esto que estamos viendo ahorita, estos webinars, esos temas tan interesantes que estás impartiendo también en tu espacio, ¿verdad? Todo esto en los congresos, de alguna manera, ya está moviendo esos espacios. Se está intentando ya mejorar. ¿Qué tenemos que hacer? Insistir, continuar, ¿sí? Hay que reflexionar en esto. Para que estén ahí olvidados y como antes que mandaban a las centrales de esterilización castigada, ¿no? A Sí. la persona que no se actualizaba o que tenía problemas en los servicios. No, ya no se está viendo así. Yo creo que son pasos lentos pero seguros. No debemos de bajar la guardia, Carlos. Hay que seguir pugnando por esto, ¿sí? Mira cuántas felicitaciones, al menos ahorita se están dando cuenta de muchas realidades y de Claro. otra realidad. La realidad nuestra y comparando con otra realidad y bueno, dar lo mejor de nosotros cada quien. Así Pero es. bueno, ahorita sí nos has dejado impresionadas. Así es, Aquí está. Lupita, así es, ingeniero, muchísimas felicitaciones por acá por el chat. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, estuvo genial. Felicitaciones al maestro Lupita Lepe de Nayarit. Y bien, hay varias preguntas. Déjame empiezo a dar porque sí son varias. Este, Pregunta Andrea, dice, ¿en qué consiste el método de pasivado al instrumental? El proceso que comenta de esterilización sin envolver el instrumento nuevo. Yo creo que fue una de las partes del principio. Y otra de ella misma dice, instrumental que llega a estas centrales de esterilización ya vienen previamente lavado o por parte de la quirúrgica. Ah, no, todo esto llega totalmente contaminado, no pasa por ningún proceso de prelavado en hospital. De hecho, el que se haga de manera centralizada tiene que ver con esta etapa de seguridad, ¿no? De que la mínima manipulación para evitar contaminación cruzada o riesgos al personal operativo, en este caso enfermería quirúrgica, todo se manda así y ese es el deber ser, ¿no? Reducir el riesgo en un ambiente controlado. Ahora, respecto a la pregunta del pasivado, la capa pasiva del acero, el acero es una aleación de varios metales que puede contener hierro con una mezcla de cromo, hidrógeno, carbono y otros minerales, otros elementos que le van a conferir propiedades de ductibilidad, maleabilidad, dureza, capacidad cortante diferentes. Entonces, las aleaciones de acero quirúrgico forman una capa de óxido de cromo de unas micras, o sea, de un espesor muy pequeñito en la parte externa, y que esa capa semicerámica o cerámica de óxido de cromo va a evitar que exista corrosión en la parte de hierro del metal. Entonces, le va a conferir esta capacidad de poder no oxidarse, no corroerse, Ujú. pero se tiene que ir formando con la exposición a los diferentes elementos, a algunos elementos ácidos,
o también se puede ir engrosando por la exposición al sistema de esterilización en vapor, ¿sí? Esa es una de las técnicas que se dan para reforzar la capa de pasivado de los instrumentos. Ahora, también los instrumentos nuevos cuando llegan, pues tienen que pasar por todo un proceso de limpieza, Sí, desinfección y esterilización. muy bien. Reina nos hace un comentario, dice, muchas felicidades, ingeniero, muy excelente tema, esperemos más de esto. Realmente en nuestro país estamos empezando en pañales en comparación con estos países. Y bien, aquí hay dos preguntas relacionadas de Lupita Miramontes y de otro compañero que lo tengo por acá en el teléfono, que es del chat, de Rubén, de Rubén, que nos dice, aprovechen esta imagen para hablar nuevamente de cómo limpiar las autoclaves. Sí, y Rubén también nos dice, cómo, que él ha buscado, dice, ha buscado documentos para fundamentar la realización de las limpiezas de las autoclaves. Sí, bueno, la limpieza es una de las actividades que deben de estar guiadas por la recomendación del fabricante del esterilizador, ¿sí? Los autoclaves tienen la particularidad que están fabricados bajo un estándar ISO. Es decir, la calidad del acero de la cámara tiene que cumplir ciertos requerimientos y que es compatible con algunos productos químicos y no compatible con otros. La realidad es que los fabricantes darían la pauta para ver con qué químicos puedo yo lavar esa cámara, la puedo preservar. Si esa cámara tiene algún terminado, un acabado en cerámica o en teflón, para evitar la adherencia, que no esté el acero en vivo, sino que tenga un acabado para evitar que se adhieran cosas a la cámara y saber con qué la vamos a lavar, con qué lo vamos a desincrustar, los residuos minerales que pudieran quedar. Entonces, si yo les dijera que hay un proceso estándar y una regla para hacer el lavado de las cámaras, pues la verdad me estaría equivocando. La realidad es que tendrían que ver qué dice el manual del uso del esterilizador, cómo lo marca el fabricante. Ahora, la recomendación de lavado de las cámaras puede ser una vez a la semana. O sea, un autoclave, cuando lo apagas, la capacidad térmica que tiene, pues no lo puedes lavar al instante ni tampoco va a agarrar temperatura al instante. Es un proceso que va a tardar algunas horas para enfriarse, que tú puedas tener acceso a lavar una cámara ya fría, ¿sí? Porque si tú le echas productos de limpieza a una cámara caliente, se van a volatilizar, va a haber riesgo de aspirar productos químicos Ujú. peligrosos, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer siempre con la cámara fría. Entonces, el mejor momento es el día con menor carga de trabajo. Yo en el hospital, nosotros lo hacemos los días domingos, lo sorteamos entre la guardia dominical y pues a la gente que venga a esa guardia es a quien le toca lavar los autoclaves y es bien sencillo. Con un producto desincrustante para acero grado médico, se aplica el producto, se talla con una fibra que no es abrasiva, es de estas fibras cero rayas, se limpia la cámara, se enjuaga con una compresa húmeda con agua de ósmosis y se le da un proceso de calentamiento, acondicionamiento, se hace la prueba Van Dijk y ya queda el autoclave trabajando para poderse utilizar.